Correos. El correo. ¿Ya ha llegado el correo? La estafeta de correos. La lista de correos. Las cartas detenidas. El sello. Tengo que ir a correos a comprar sellos. La estampilla. La carta. La tarjeta postal. El impreso. Las revistas y los periódicos se mandan como impresos. El franqueo. Esta carta no lleva suficiente franqueo. Recibir. Hace una semana que no recibo correo. Mandar. El paquete. Mis abuelos me enviaban paquetes para Navidad. El paquete muestra es más económico que el paquete postal. El giro postal. Certificado. Certificada. La carta registrada. Enviar. Carlos ha enviado una carta certificada al ayuntamiento. El envío. Los gastos del envío aéreo son aparte. Contrarreembolso. ¿Prefiere pagar por giro postal o contrarreembolso? Urgente. Por avión. ¿Cuánto cuesta esta carta urgente y por avión? El correo aéreo. La mejor posibilidad de mandar una carta a América es por correo aéreo. El buzón. ¿Hay un buzón por aquí cerca? Voy a echar estas cartas al buzón. El cartero. La cartera. Nuestra cartera nunca confunde el número de casa con el número de piso. La dirección. Las señas. Si me da sus señas, le mandaré los libros que quiere. El destinatario. Te han devuelto la carta porque el destinatario es desconocido. El remite. No he puesto el remite. El remitente. La remitente. ¿Quién es el remitente del paquete? El código postal. ¿Has escrito bien la dirección y el código postal? El apartado postal. El apartado de correos. En la estafeta de correos he recogido las cartas del apartado de correos. La telefónica. La compañía telefónica. El teléfono. Llamar por teléfono. El número de teléfono. ¿Cuál es su número de teléfono? La guía telefónica. Es más cómodo llamar a información que buscar el número en la guía telefónica. El directorio de teléfono. La información. La cabina telefónica. La tarjeta telefónica. Para algunas cabinas telefónicas se necesita una tarjeta telefónica, para otras solo monedas. Deme una tarjeta telefónica de 10 euros, por favor. No tengo. Pregunte en el kiosco. Los pasos.
El precio de la llamada es por pasos. El prefijo. Todos los números de teléfono fijos en España incluyen los antiguos prefijos. Las conferencias internacionales necesitan desde España dos prefijos, el del país y el de la ciudad. La línea. Por favor, deme línea. El celular. El móvil. ¿Me das tu móvil? ¿A quién quieres llamar? No quiero tu móvil, sino tu número de teléfono. La cobertura. El mensaje. Te he dejado un mensaje en el contestador automático. No entiendo los mensajes que me mandas porque usas demasiadas abreviaturas. Marcar. Hay que marcar un prefijo. La llamada. Llevo toda la mañana esperando una llamada importante. La llamada urbana. Tengo que hacer una llamada urbana y poner una conferencia a Bilbao. La conferencia. La videoconferencia. El contestador automático. La comunicación. Es imposible hablar con Teruel porque de momento no hay comunicación. Dar ocupado. Estar ocupado. Te he llamado 1000 veces y siempre daba ocupado. Estar comunicando. Sonar. Baja la música porque, si no, no oímos si suena el teléfono. Diga. Dígame. Dígame. Oiga. ¿Está Felisa? ¿De parte de quién? De Roberto. ¿Puedo hablar con Felisa? Sí, un momento. Hola. ¿Aló? ¿Bueno? Oiga. Óigame. Oiga. El señor Fuertes, por favor. Descolgar. Colgar. Dolores. Cuelga ya de una vez, Dolores. Localizar. Como el teléfono estaba descolgado, no te pude localizar. Al habla. Al aparato. Poner. Póngame con la señora Brea, por favor. El telefax. El fax. Envíenos los documentos por fax. El telex. Mi padre nos envió un telex desde Quito. Emitir. La radio. A Marisa le encanta el programa de radio de esta emisora. El locutor. La locutora. La locutora de esta emisora tiene una voz muy agradable. La emisora. ¿Cuál es tu emisora preferida? Escuchar. Como se han terminado las pilas, no podemos escuchar la radio. El oyente. La oyente. El radio oyente. La radio oyente. La publicidad. Hoy en día se hace muchísima publicidad en todos los medios. La promoción. La fábrica superó la crisis
con ayuda de la promoción industrial. Este artículo está de promoción ahora. La televisión, la tele. ¿Cuándo ponen la película policíaca en la tele? El espectador, la espectadora. Muchos espectadores no están contentos con el programa de tele. El televidente, la televidente. Zapear. La cadena. En España hay 2 cadenas nacionales, diferentes regionales y muchas privadas. El programa. En la radio y la tele interrumpen el programa para la publicidad. Transmitir. En directo. Esta tarde transmiten un partido de fútbol en directo vía satélite. Interrumpir. El documental. La serie. Los documentales son más interesantes que algunas series. La telenovela. El culebrón. Se dice que las telenovelas son culebrones porque parece que no terminan nunca. La teletienda. ¿Compras tú también en la teletienda? El televisor. Los jóvenes llaman al televisor caja tonta. La antena. Tenemos antena parabólica. La imagen. Con la televisión por cable, la imagen es mejor, pero más cara. La televisión por cable. El receptor TDT. La televisión digital. La televisión digital terrestre utiliza el estándar europeo, que es el DVB-T, Digital Video Broadcasting Terrestrial. El volumen. Baja el volumen. El altavoz. El altoparlante. Las noticias. ¿Han dicho algo sobre el robo en las noticias? El noticioso. El presentador, la presentadora. La presentadora tiene acento canario. La emisión. La entrevista. ¿Viste la entrevista del presidente que emitieron ayer? Entrevistar. El reportero, la reportera. El reportaje. El reportaje se publicará en la próxima edición. El corresponsal, la corresponsal. El teletexto. En el teletexto hay muchas informaciones actuales. Rodar. En mi barrio están rodando una película. El video. ¿Has visto la película de Almodóvar en video? No, la he visto en DVD. El DVD,
Disco versátil digital. La videoteca. Esta videoteca tiene las últimas novedades del cine. La prensa. Ayer leí en la prensa que va a haber huelga general. El periódico. El periodista. La periodista. En la redacción trabajan varios periodistas. Maruja Torres es periodista y autora. Periodístico, periodística. Agotado, agotada. El Jueves es un semanal que sale los miércoles y a veces está agotado. La crónica. La crónica de esta ciudad está por escribir. El diario. Hay un diario español que se llama El Periódico. Semanal. Mensual. Revista. Suscribirse. El cómic. Los cómics para niños se llaman en España tebeos. Leer. ¿Has leído el periódico? El anuncio. En esta revista hay más anuncios que artículos. El aviso. La propaganda. Los medios de comunicación. El kiosco. Muchos españoles compran el periódico en el kiosco en lugar de suscribirse. Imprimir. La imprenta. La tirada. La página. Publicar. La publicación. La publicación de esta novela fue un gran éxito. La redacción. El artículo. El editorial. El País publica un editorial cada día. El editor. La editora. ¿Quién es el editor de esta revista? Influir. Los medios de comunicación pueden influir en la opinión pública. La librería. El libro. El índice. El diccionario. La editorial. Esa editorial no quiso publicar ni mi libro de cocina ni tu diccionario. La edición. ¿Qué edición del Quijote tienes? El hardware. La computadora. El ordenador. La computadora portátil. El ordenador portátil. El notebook. La notebook. La computadora. El banco de datos. Colgarse. Nada más instalar la red, se colgaron los ordenadores. La red. El lector de CD-ROM. El lector de DVD. El procesador. El disco duro.
La memoria. Siempre salvo los documentos en la memoria USB para tener una copia de seguridad independiente del disco duro. El bit. El microprocesador. El puerto. ¿En qué puerto tienes conectado el ratón? La informática. Programar. El programador. La programadora. El monitor. La pantalla. Tienes que limpiar la pantalla porque no se ve nada. Digital. La tarjeta gráfica. El salvapantallas. Miguel ha instalado un salvapantallas muy curioso. La tarjeta de sonido. Con la tarjeta de sonido incluso puedo componer música. Compatible. La tarjeta gráfica no es compatible con la pantalla. El controlador. Tienes que instalar el controlador más actual para que te funcione bien la pantalla. El ratón. Tomás utiliza un ratón sin cable. El teclado. Este teclado no tiene las teclas españolas. La tecla de función. ¿Para qué son estas teclas de función? Picar. ¿Hay que picar una contraseña? Formatear. La impresora. El tipo de letra. ¿Cuántos tipos de letra tiene la impresora? El software. La actualización. Cargar. La actualización de los programas se carga automáticamente. El programa de ayuda. El sistema operativo. La copia de seguridad. Pudimos recuperar los datos gracias a la copia de seguridad. La copia pirata. Piratear. Instalar. El programa. El virus. El antivirus. Ayer traje un programa que tenía un virus. Menos mal que lo descubrió el antivirus. La entrada de datos. Los datos de salida. El procesamiento de datos. Clara programó este procesamiento de datos. La gestión de ficheros. El tratamiento de textos avanzado. La transmisión de datos. La transmisión de datos es muy rápida. El tratamiento de textos. El paquete de software incluye un sistema operativo y un programa de tratamiento de textos que ya están instalados. ¿Me puedes recomendar un buen programa de tratamiento de textos para mi ordenador? El icono. El icono. Iniciar. Pulsando el icono se inicia el programa. La contraseña. La carpeta. El archivo. El fichero. Almacenar en. ¿En qué carpeta almacenaste el fichero? La orden. Borrar. Recuperar. La ventana. El menú. ¿Cómo se borra eso? Abre el menú y lo verás. Marcar. Copiar.
Antes de copiar tiene que marcar las palabras. Cortar. Pegar. Antes de poder pegar esa imagen, tienes que marcarla y luego copiarla o cortarla. El escáner. El escáner facilita mucho los trabajos gráficos. Escanear. La conexión. Tienes que poner la contraseña para establecer una conexión con el servidor. La conexión inalámbrica. Wi-Fi. Conectar. Internet. Navegar. A Marta le encanta navegar por Internet. El servidor web. El proveedor de Internet. El acceso. No conseguiréis acceso a Internet si no os conectáis primero a un servidor. Acceder. La tarifa plana. Bajar. El buscador. El enlace. Los buscadores tienen enlaces a las páginas web. La página web. El cuaderno de bitácora. Hacer clic. Pulsar aquí. El correo electrónico. El correo electrónico es muy rápido. La arroba. Las direcciones de correo electrónico llevan una arroba. En línea. Fuera de línea. Algunas páginas web se pueden leer sin estar en línea, o sea, estando fuera de línea. El chat. En el curso de español organizamos un chat muy divertido. Chatear. Es verdad que chateando se aprende mucho.